Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía Silva. Este es mi trabajo para la actividad Aprende y Mejora de la unidad 2. En este video, pues explicaré cuáles son las fuentes del derecho, cómo se clasifican, cuál es su importancia dentro del sistema jurídico colombiano. También se hará una diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico, con ejemplos de cada uno. Y al final habrá una reflexión sobre cómo la globalización afecta al derecho colombiano y cuáles son sus desafíos y oportunidades. Como tal, las fuentes del derecho son todos aquellos actos o eventos que sirven para la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. En otras palabras, son el origen de las reglas que rigen a una sociedad. Para entender bien cómo funciona el orden legal en nuestro país, pues debemos ubicar a Colombia en el mapa jurídico. Nos regimos por el sistema del derecho continental o civil law. Significa que a diferencia de países anglosajones, donde el precedente es lo más importante, la base aquí de todo es la norma escrita. A continuación voy a nombrar cómo se clasifican las fuentes del derecho. En fuentes normales, fuentes materiales o reales, fuentes históricas. Fuentes formales son los procesos o formas a través de los cuales se manifiesta la norma, son las que el juez está obligado a revisar como la ley o la constitución. Las fuentes materiales o reales son los factores sociales, económicos o políticos que determinan el contenido de la norma. Por ejemplo, una crisis económica puede ser la fuente material de una nueva ley tributaria. Las fuentes históricas son documentos o leyes del pasado que sirven de inspiración para las leyes actuales, como el derecho romano, que aún hoy influyen en nuestro Código Civil. En Colombia tenemos una estructura clara y las fuentes se organizan jerárquicamente siguiendo la pirámide de Kelsen. Esto según el artículo 230 de nuestra Constitución Política. Con esto tenemos que la Constitución Política de 1991 es la fuente suprema, es la norma de normas, como lo indica el artículo 4. Ninguna ley, decreto o contrato puede contradecir lo que dice la Constitución. Si lo hace, esta pierde validez. Tenemos, según esto, las leyes. Las leyes son la fuente principal, según también nuestro artículo 230. Es la norma emanada en el Congreso. Son las reglas dictadas por el Congreso que todos debemos seguir. Debajo de esto tenemos la jurisprudencia, que son las decisiones y sentencias de las altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y Consejo de Estado, que sirven para interpretar cómo deben aplicarse en casos difíciles. Debajo tenemos las costumbres, que son conductas repetidas por la sociedad que se consideran obligatorias. En Colombia la costumbre tiene validez siempre que no sea contraria a la ley. Debajo tenemos los principios generales del derecho, que son conceptos universales de justicia, como la buena fe o que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. Esto ayuda a llenar vacíos cuando la ley no es clara. Las fuentes del derecho no solo son conceptos técnicos, son un mecanismo de cohesión social. Garantizan la seguridad jurídica, permitiendo que los ciudadanos conozcan de antemano las reglas del juego, asegurando que el Estado actúe bajo el imperio de la ley y no bajo el arbitrio de los funcionarios. Ahora, una vez conocidas las fuentes, veremos cómo se ponen en movimiento a través de hechos y actos jurídicos. Para que las normas que acabo de explicar tengan aplicación real, el sistema jurídico requiere de ciertos dinamizadores que pongan en marcha las consecuencias legales y se dividen según el papel que juegue la voluntad humana. Tenemos que es un hecho jurídico. Este se define como cualquier acontecimiento de la naturaleza o del hombre que produce efectos jurídicos, pero sin que exista la intención de producir estas consecuencias legales. El ejemplo tenemos claro como el del nacimiento o la muerte, que son hechos naturales que ocurren sin una voluntad jurídica, pero que el derecho regula porque generan derechos o los extinguen. Hay otro ejemplo que es el accidente de tránsito. El conductor no sale con la voluntad de estrellarse, pero al ocurrir el hecho, el sistema jurídico le impone la obligación de reparar el daño. El acto jurídico, a diferencia, es la manifestación de la voluntad consciente y deliberada de una o más personas con el propósito específico de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Aquí la voluntad es el elemento central. Un ejemplo es la firma de un contrato de arrendamiento donde las partes deciden voluntariamente obligarse. Otro es el matrimonio o el otorgamiento de un testamento donde la persona manifiesta su voluntad para que el derecho produzca un efecto específico deseado. La ocurrencia de hechos y la realización de actos jurídicos
son los que moldean las relaciones sociales y económicas en el día a día. Es allí donde el sistema jurídico interviene regulándolos para garantizar dos pilares fundamentales: la seguridad y la justicia. Seguridad al vigilar que los actos sean libres, y justicia al asegurar que ante un hecho accidental la víctima sea protegida. Esto permite que la sociedad funcione bajo un marco de orden donde cada acción tiene una consecuencia prevista y regulada por la ley. Finalmente, es necesario que se analice cómo el sistema colombiano estructurado en Colombia tiene sus fuentes y se enfrenta a un mundo globalizado. Hoy en día, el derecho colombiano no puede verse de manera aislada. La globalización ha traído consigo el fenómeno del bloque de constitucionalidad, donde tratados internacionales tienen un rango similar a nuestra Constitución. Además, el avance de nuevas tecnologías y el comercio transfronterizo exigen que nuestras fuentes se armonicen con estándares internacionales para regular temas como el Internet o el medio ambiente. Por lo anterior, se muestran desafíos y oportunidades. Desafíos: el principal reto es la tensión porque está entre la soberanía legislativa de Colombia y la influencia de organismos internacionales. Es así donde vemos que hasta dónde debe llegar a ceder nuestra ley interna a las presiones globales. Oportunidades: porque la globalización ofrece la oportunidad de fortalecer la protección de los derechos humanos y de crear un sistema legal más eficiente que facilite la cooperación entre países y la seguridad para el intercambio cultural y económico. Como reflexión personal, desde mi perspectiva, pienso que la globalización no debe entenderse como la pérdida de nuestra identidad jurídica, sino como una evolución necesaria. El gran desafío para Colombia es lograr que la integración a estándares internacionales y tratados de libre comercio no apague nuestra soberanía legislativa. Yo considero que la oportunidad real reside en utilizar esos marcos globales para elevar nuestros estándares de transparencia y justicia interna, asegurando que el sistema jurídico sea un puente para el desarrollo y no una barrera para la industria nacional. Además, como funcionaria pública en la gerencia de contratación, voy a hacer un aporte desde el punto de vista, pues, de la contratación estatal. En el contexto, pues, de la globalización, el sistema de la contratación pública ha dejado de ser un asunto puramente interno para convertirse en un escenario de interacción internacional, porque tenemos tratados de libre comercio, ya que Colombia ha suscrito múltiples tratados con Estados Unidos o la Unión Europea. Estos incluyen capítulos de compras públicas y obliga a que nuestras fuentes del derecho se ajusten a principios internacionales de transparencia y no discriminación, permitiendo que empresas extranjeras compitan en igualdad de condiciones con las locales. Tenemos así también la estandarización y el soft law. El uso de manuales y guías de organismos como la OCDE o la ONU ha influido en la creación de agencias como Colombia Compra Eficiente, buscando que nuestros procesos contractuales sean comparables y competitivos a nivel mundial. Desde el punto de vista de la contratación estatal, la globalización presenta una dualidad, pues un desafío a la soberanía y protección local, ya que uno de los grandes retos es el equilibrio entre la apertura de mercados y la protección a la industria nacional. La globalización limita la capacidad del legislador para imponer preferencias nacionales excesivas, lo que a veces puede dificultar el apoyo a la pequeña y mediana empresa local frente a multinacionales con mayor músculo financiero. La oportunidad de justicia y eficiencia. La globalización presiona al sistema jurídico para adoptar mejores tecnologías, como ahorita tenemos el SECOP 2, y mecanismos de lucha contra la corrupción. La vigilancia internacional y los estándares de transparencia internacional elevan el nivel de exigencia, lo que en última instancia garantiza que los recursos públicos se utilicen de mejor manera para el beneficio de la sociedad. Considero que la globalización ha transformado la contratación estatal en una herramienta de desarrollo que trasciende fronteras. Si bien nos exige ceder cierta autonomía para integrarnos a estándares globales, también nos ofrece la oportunidad de profesionalizar la gestión pública, atraer inversión y garantizar que las grandes obras de infraestructura en Colombia se realicen con la mejor tecnología y transparencia disponible en el mundo. Reflexionando sobre la globalización, veo una transformación profunda en la forma en que el Estado interactúa con el mundo. En temas como la contratación pública, la globalización nos ha impuesto el reto de ser más competitivos y transparentes, bajo la mirada de organismos internacionales. Mi opinión es que esto es una ventaja, aunque nos exige ceder autonomía para adoptar reglas globales de ese comercio, nos brinda la oportunidad de profesionalizar nuestras instituciones.
reducir la corrupción y garantizar que los recursos públicos se gestionen con los más altos estándares de eficiencia mundial. Muchas gracias.